nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros en este día martes 2 de mayo de 2020, donde estamos dando inicio, de junio, perdón, donde estamos dando inicio a este nuestro programa de todos los días de lunes a viernes a las 8:30, un café y una palabra. Así que bueno, vamos a abrirnos en esta mañana y a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en este día. Somos los pastores Tobías y Jacqueline Pacheco del Centro Evangelístico de Avivamiento Caudare, Avivamiento, aquí en Lara, Palavecino. Pastor, sin mucho preámbulo. Ayer iniciamos el tema o la reflexión de cómo es nuestro caminar cada día. Y la reflexión de ayer fue, andamos en luz o andamos en tinieblas, es decir, ese caminar, esas dos contraposiciones en las que nosotros nos podemos encontrar, o andamos por el bien o andamos por el mal, o andamos en las tinieblas o andamos en la luz. Entonces, el día de ayer tomamos ese tiempo para hablar acerca de cómo es nuestro caminar, y cuán importante es saber que cuando hacemos las cosas bien y caminamos en los caminos de Dios, todas las cosas nos van a salir bien, y de eso vamos a estar hablando ahorita. Pero cuán importante es saber en qué camino andamos. Así es, independientemente de las situaciones, siempre debemos el camino que hemos escogido, el camino por el cual nosotros andamos, camino de luz, camino de oscuridad. Nosotros debemos identificar ese camino de luz por el cual hemos tomado la decisión de andar. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros decidimos cambiar nuestra manera de ser, cambiar nuestra manera de pensar, como lo dice Pablo allí, cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de actuar. Y cambiando esa manera de actuar, nosotros estamos demostrando ese transitar, ese camino amplio, un camino de donde podemos ver la luz de nuestro Señor, donde las cosas que debemos hacer son cosas que no son ocultas, son cosas buenas. Por eso el tema de hoy es caminando con Dios. Tú decides con quién caminas, tú decides por ejemplo, de amistades, aquellas que tú el lugar donde tú te relacionas. Es decir, nosotros tenemos el libre albedrío de decidir. Para eso Dios nos ha creado libre, incluso para seguimos sus caminos y lo seguimos a Él, porque de eso estamos hablando. ¿Cómo es nuestro andar? ¿Cómo es nuestro camino? Cuando nosotros caminamos con Dios, todo nos sale bien. Así que mira, lo describe allí en Hebreo, y habla de la vida de Enoc, y dice que Enoc caminó con Dios, y dice que fue traspuesto, fue quitado, fue trasladado. Es decir, cuando nosotros tenemos una vida con Dios, a Dios le agrada. Y cuán importante es que tú sepas que a Dios le agrada que nosotros caminemos con Él. Así que a veces andamos por los caminos, y cuando no conocemos de Dios andamos en los caminos contrarios, andamos perdidos, andamos enceguecidos, no podemos entender y comprender. Y cuando nos damos cuenta que la verdad nos hace libre, como dice la Escritura, y conoceréis la verdad, nos damos cuenta y empezamos a transitar. No solamente es andar, pastor, sino permanecer, porque lo importante es que podamos decir, bueno, yo tomo la decisión de empezar a caminar con Dios, de las cosas del mundo, las cosas que hacías eran las cosas del mundo, pero no solamente eso, sino que tomas la decisión de caminar con Dios, tomas la decisión de andar en luz, ya salir de tinieblas, salir de la oscuridad y venir a la luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces allí ya no se trata solo de caminar, sino de permanecer en ese camino. Y en estos tiempos que estamos viviendo, vamos a hablarlo pues a nivel mundial, pero en nuestra amada Venezuela nosotros podemos decir que caminar con Dios no está nada fácil. Andar en los caminos rectos no es fácil. Pero es una decisión tuya, no es una decisión de Dios. Exacto. Y por eso es que depende cómo es nuestro caminar y cómo es nuestro andar con Dios, porque estamos hablando de que debemos caminar con Dios, ese es el tema de hoy. Pero cómo es nuestro caminar y cómo es nuestro andar cada día, porque usted lo ha dicho, no es fácil vivir y transitar y andar en los caminos hoy en día. Pero para eso tenemos la fortaleza del Señor. Por eso es que Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que nos fortalece y nos hace andar. Y Él renueva nuestra fuerza, es nuestro Señor el que nos va a dar la fuerza. Y muy claramente, o sea, cuando estamos cansados, dice su palabra que cuando estamos cansados, Él da fuerza y da nuevas fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces nosotros debemos entender que aunque estás transitando por este camino, aunque es permanecer en el camino de Dios, estos son los tiempos de demostrarle al Señor que nosotros debemos permanecer en los caminos de Dios. Y tanto es así que mira lo que dice Hebreos
11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, que no fue traspuesto, fue quitado y dio testimonio de haber agradado a Dios. Vamos a buscar en Génesis, eso está en Génesis capítulo 5, mira lo que dice Génesis capítulo 5 del 22 en adelante. Y caminó Enoc con Dios, es decir, ¿con quién caminamos? Y esa es la reflexión de hoy, porque debemos caminar con Dios. Ayer hablamos de que, bueno, andamos en luz, andamos en tiniebla, porque ¿cuál es el caminar que nosotros tenemos hoy en día? Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijo e hija. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc, estoy hablando del verso 24 del capítulo 5 de Génesis. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Llegar a la reflexión de mi mente, ¿no? Y lo llevó Dios. ¿Sabes? Que así será la venida de nuestro Señor Jesucristo, en un abrir y cerrar de ojos. Y Él va a venir y nos va a llevar y nos va a tomar. Y por cierto que estamos en los tiempos finales. Todo lo que se está aconteciendo alrededor del globo terráqueo. De verdad que no está nada fácil. En unos países más difíciles, en unos más complicados, y en otros de verdad que tenemos que andar y caminando con Dios, fortalecidos, sabiendo que Él nos va a entregar la victoria. Así es, y bueno, definitivamente en esas áreas yo creo que el cristiano en este tiempo, pastor, está siendo probado. Estamos siendo probados mucho en esta área, en el área de caminar con Dios, de saber que aunque estemos viendo momentos muy difíciles y tribulaciones, nosotros tenemos que entender que Dios anda con nosotros, que Dios está con nosotros, que la mano de Dios está aquí sin dudar. Al Señor no le agradan las dudas, no le agrada que puedas tal vez pensar que a veces está, pero que a veces no está, que cuando estás bien, el Señor está. Pero entonces cuando hay momentos de tribulación o dificultad, el Señor no está. No, el Señor está en todo momento. Por lo cual vamos a pasar y transitar. El Señor está en todo momento porque Él es muy claro. Él es nuestro buen pastor y nada nos faltará, dice su palabra allí, que aunque pase por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está con nosotros. Entonces nosotros debemos entender que Él está con nosotros en ese camino, en ese transitar todo el tiempo. Solo que nosotros debemos permanecer en ese camino. ¿No? Y como dice la Escritura, por las aguas yo estaré contigo, por los ríos no te negarás, y aunque transites por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es decir, como usted lo está diciendo, Él siempre va a estar con nosotros, porque nosotros decidimos caminar con Él. Dice que Enoc caminó. El capítulo 6, el verso 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, y fíjate bien, era justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahora la pregunta es: ¿con quién decides caminar tú hoy en día? Tú andas en la luz o en las tinieblas, y ya lo hablamos ayer, pero en el día de hoy estamos hablando de que tenemos que caminar con Dios. Tú vas a caminar, no caminó con Él, porque fíjate, los tiempos son finales. Lo que nosotros estamos viviendo, como lo dije hace poco, son los tiempos finales. Mi pregunta es: por los caminos rectos, por los caminos malos, por dónde te estás desarrollando y por dónde te estás desenvolviendo. ¿Cuál es tu accionar, tu actuar? ¿Qué es lo que tú estás haciendo hoy en día para mantenerte y sustentarte en este tiempo? Que son bastante difíciles. Mi pregunta es: ¿qué estás haciendo? ¿Quiénes son las personas que se juntan contigo o tú con ellos? Cuán importante es saber que cuando nosotros caminamos con Dios, Dios nos va a llevar. Así es. Así que yo creo que buscar los tiempos y decirle: Señor, por favor, ayúdanos a ser siempre justos, a andar siempre caminando contigo. Mira lo que dice la palabra del Señor en la segunda carta la tercera carta de Juan, la tercera epístola de Juan. Dice allí en el verso 11, dice: amado, no imites lo que hace lo malo. Perdón, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, fíjate, no imites lo malo. ¿Cuánto estamos viendo nosotros que está mal, pues, de lo malo acá en nuestra tierra? Y fíjate lo que dice el Señor allí: amado, no imites lo malo. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no es de Dios. Entonces nosotros andar por el camino recto en estos tiempos no es bueno, no es fácil. Porque no es fácil precisamente porque hay mucha tentación, y lo decíamos ayer.
Hay mucha tentación en el mundo, pero sobre todo pues aquí en Venezuela hay demasiada tentación a hacerte o a incitarte a que hagas lo malo. Entonces tienes que tener cuidado justamente en reconocer Y aún que de manera está muy mal. sutil caer en el pecado, Claro. caer en situaciones que a Dios no le agradan, precisamente por lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Por eso es que estamos hablando de cómo es tu caminar. El bachaqueo, ¿Andas por caminando ejemplo. con Dios? El bachaqueo, Bueno, muchas de las cosas, pero bueno, tantas cosas que son agradables a Dios, pero que nosotros debemos cuidarnos como cristianos en estos tiempos. y fíjate lo que dice el Salmo 81, porque voy a hablar allí de lo que tiene que ver que cuando caminamos en sentido contrario a Dios, obviamente que nada nos sale bien. Mira lo que dice 13, dice así: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos andado Israel. Es decir, si hubiéramos andado en los caminos de Dios, y aquí esta es una palabra para todos nosotros en este tiempo, porque si hubiésemos andado en los caminos de Dios, es una interrogante que se está haciendo aquí en la palabra del Señor. Un signo de exclamación, perdón, por Dios, si nosotros hubiésemos andado en los caminos de Dios. Por eso es que el tema de hoy es que debemos andar caminando con Dios. Pero te lo voy a leer del 7 al 16 para que usted entienda el contexto. En la calamidad clamé y yo te libré, te respondí en los secretos del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Oiga bien, porque aquí es interesante entender y discernir. Porque cuando nos pasan las cosas es porque simple y llanamente no andamos en los caminos de Dios y nuestros oídos se han cerrado. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Aquí es donde yo hice la mención. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Cuán importante es que andemos en los caminos del Señor. Si nosotros estuviéramos en los caminos, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Cuán importante es saber que debemos andar en los caminos de Dios, y esa es la reflexión de hoy. Dice Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran. Oiga bien, andarán dos juntos si no anduvieran de acuerdo. Si nosotros decidimos andar con Dios, Dios nos va a rechazar, porque Dios no hace acepción de personas. Así es, y fíjate lo que dice aquí, porque de verdad que es muy interesante, porque dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Y fíjate que yo cambiaría aquí, porque dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, y si en mis caminos hubiera andado Venezuela, ¿no? Entonces, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Es importante saber que quien destruye a nuestros enemigos es el Señor. Es el Señor. Nosotros debemos buscar es el camino recto de Dios. En ese camino recto, en la búsqueda de su presencia, el clamor a Él, en la oración que sube al Señor, el Señor oye las oraciones de sus hijos y el Señor responde a las oraciones de sus hijos. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos decir allí, Señor, yo quiero andar en tus caminos. Señor, yo quiero hacer lo recto. ¿Para qué? Para que Dios esté contigo en todo momento y no te abandone. Él no abandona a sus hijos, aunque transite, porque Él no abandona a sus hijos. Y fíjate algo importante, cuando tú entiendes que ha sido quitada esa mentira, ese velo en el desconocimiento de la palabra de Dios, y vienes a una nueva vida en Cristo, que es la que el Señor nos da, tenemos una revelación de la palabra. El Espíritu de Dios nos muestra a través de la Escritura el camino que nosotros debemos seguir. Pero ¿qué camino estamos siguiendo
hoy en día. Los malos caminos, los caminos pervertidos, los caminos rectos son los que nos guían a Dios, pero pervertidos, y los malos caminos, los caminos torcidos, los de tiniebla, como allá hablamos ayer, nos apartan de Dios. Mira lo que dice Proverbios capítulo 2 del verso 11 en adelante, porque debemos tener discernimiento, tenemos que tener capacidad, sabiduría, inteligencia para saber por qué camino vamos. Dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Es decir, Dios nos ha dotado, Dios nos ha dado capacidades para nosotros poder saber diferenciar el bien y el mal, inclusive el camino que nosotros debemos seguir. Y dice, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, porque si andamos por el buen camino, nada ni nadie nos puede apartar de ese camino, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Por eso es que estamos hablando hoy, porque no es fácil andar en los caminos de Dios. Es increíble saber discernir que sí es verdad, no es fácil andar en los caminos de Dios, pero es que no hay otra. O andamos con Dios o andamos sin Dios. Y tú me preguntas, bueno, ¿es así? Sí, es así. Enoc fue traspuesto, pero dice que caminó con Dios. ¿En quién hemos depositado nuestra confianza? Cuando nosotros confiamos en aquel que camina con nosotros, no importa por qué camino vayamos, porque sabemos que de todos los males Él nos va a librar. Es decir, también va a depender también de nuestra confianza y de la fe que nosotros tengamos en Dios para defendernos y guardarnos en todo momento de las situaciones difíciles y adversas que puedan venir a nuestras vidas. Porque, por ejemplo, la vida de Job, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice la Escritura. Ese era Job. Ahora pregunto, ¿Job hizo lo malo? En ningún momento. Es que ahí es donde vamos, porque el bienito dice, no, es que yo caí, yo me aparté por la situación, por la circunstancia y por lo que yo estaba viviendo. Uy, no, eso no puede ser así. Tú debes ser de aquellos que se plantan en la brecha y dice, como dice Romanos 10:15, cuán hermosos y cuán bonitos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas y el evangelio de salvación. Es decir, es ese andar y es ese caminar. Eso es bueno para Dios, eso agrada a Dios y por eso es que no agradó a Dios. Así es, y la confianza y el caminar no significa que la confianza que vas a tener en Dios es solamente cuando tienes momentos buenos, porque ahí es donde está la inconstancia, ¿no? Cuando de repente estás en buenos momentos y entonces estás feliz, contento, amando a Dios, honrando a Dios en todo, cumpliendo los principios bíblicos que establece la palabra del Señor, pero resulta que cuando estás en momentos de dificultad, entonces te olvidas de cumplir con los principios bíblicos, de cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque empiezas entonces a hacer aquellas cosas que no son agradables a Dios, justificándote tal vez por el mal momento que estás viviendo o por el mal tiempo que estás viviendo. Entonces, cuán importante es que tú digas allí o que puedas decir, bueno, pero aunque transite por esos momentos difíciles o aunque esté contento y feliz, yo sé agradar a Dios, yo quiero agradar a Dios en todas las áreas de mi vida, en el área matrimonial, en el área familiar, en el área con los hijos, pero también en el área económica. Hay personas, pastor, que si están bien económicamente, honran a Dios con el principio bíblico, o sea, diezman y ofrendan, por decirlo, ¿no? Pero si no están bien y en los momentos difíciles sacan la justificación. No, y hay personas Recuerda y hay personas que tú les dices, bueno, pero pero es que bueno, porque la iglesia está cerrada, yo no estoy aportando. ¿A quién le diezmas tú? ¿A la iglesia o a Dios? ¿A quién le aportas tú? ¿A quién le aportas tú tus aportes, lo que tú le entregas? Tú no se lo entregas a la iglesia, se lo entregas al Señor. Dios no cierra las puertas del cielo. Entonces hay gente que vive equivocada y es donde viene Satanás a orar sobre su vida. Y a robarles las paz, la bendición, la paz, todo. porque eso es un principio bíblico y estamos colocándolo como ejemplo simplemente porque así como eso hay muchos, pero vamos a estar claros en relación a tu relación con Dios. Y ahí decimos, bueno, nosotros te estamos hablando, es tu decisión agarrar y tomar el camino que tú mejor desees. Yo sé cuáles son los caminos por los que nosotros andamos y por cierto, esos caminos en donde Dios anda con nosotros, Él nos va a librar de todas esas situaciones que vienen a nuestra vida. No estamos exentos. Job no estuvo exento. Y sobre él vino la lepra, y sobre él vino la muerte de sus hijos, vino el desprecio, vino el distanciamiento social de sus hermanos, sus amigos. Oye,
Es increíble lo que nosotros estamos viviendo, un camino contrario a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios te dice que ama a tu prójimo como a ti mismo, hoy nos dicen no lo puedes amar, no lo puedes besar, no puedes tocar. Y no estoy diciendo que no se deban tomar todas las medidas de prevención y de previsión. No estoy hablando de eso. Estoy hablando para que usted vea a dónde nos está llevando el mundo, por caminos contrarios a los caminos de Dios. Así es, y mira lo que dice la palabra del Señor en primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si Dios es amor, ¿cómo debemos ser nosotros? Amor también, amar a nuestros hermanos, como dice usted. A veces, ahorita lo que hace la gente es separarse totalmente. Ahorita nadie da una cola. No, ese es otro. Ni que vayas por el camino y que vayas por la vía, nadie da una cola, nadie hace un favor, nadie te espera con un almuerzo a la hora del mediodía. Ya lo que es compartir, ya lo que es dar, todo lo que te dice la palabra, el compartir, el dar, anteriormente pues da con alegría, por la misma palabra lo dice, da con alegría. Entonces ahora la gente acapara, no da, ¿por qué? Porque lo poco que tiene empieza a guardar, pero ¿sabes algo? Y fíjate, esto quiero que lo tengas como reflexión. Si tú guardas y acaparas lo que tienes y no compartes con el que necesita, que tal vez te haya llegado a tu casa, tú estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque vas a vivir guardando y vas a vivir acaparando, porque no vas a tener la sobreabundancia que Dios te da. Y la Biblia dice que aquel que acapara también se le diluye todo lo que tiene. Se le diluye. Dad y se os dará, dice el Señor allí, dad y se os dará. Medida buena, apretada, rebosante y desbordante. O sea, Dios te va a dar en abundancia, en sobreabundancia, pero Él te dice primero que des. Dad y se os dará. Él no te dice, sabes, guarda y yo te daré más. En ningún momento. Entonces, al Señor le agrada el corazón dadivoso, el corazón que puede dar, que puede compartir. Entonces, que este tiempo, si aún tú estás en este camino y sabes que esa ha sido una debilidad para ti, pídele al Señor que te ayude a tener un corazón bondadoso, un corazón dadivoso, y que no tengas el temor de que si hoy tienes una harina y puedas compartir con otro que necesita, mañana vas a tener dos, no vas a tener una. Entonces a veces entra el temor en las personas y que si yo tengo, entonces mañana no voy a tener. ¿Por qué? Porque tienes que declarar con tu boca algo que sabes perfectamente, que si Dios está contigo, nada te va a faltar. ¿No? Y la misma Escritura le dice que a los que buscan a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y cuando nosotros buscamos a Dios seremos galardonador, dice la Escritura, galardonador de los que le buscan. Es decir, nosotros tenemos que buscar a Dios en este tiempo. ¿Para qué? Para caminar con Él, y Él va a caminar con nosotros. Ahora fíjate algo importante: si nosotros guardamos y no nos apartamos de los caminos de Dios, nosotros, a pesar de ver todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y viendo que la maldad, la impiedad, el pecado, la usura, la maldad en total, la corrupción, lo que tú estás viendo, el pecado en su propio apogeo, todo lo que tú ves cuando tú sales a la calle y ves esto, y ves esto, y ves esto, y tú dices, wow, qué impresionante. No te dejes seducir por lo que tú estás viendo y no caigas en los caminos de ellos. Porque mira lo que dice la Escritura, para que lo tengas bien claro ahí en el Salmo 37, 34, para los que andamos en los caminos de Dios y sabemos esperar en Él. Porque tú pensarás, es que nosotros no vamos a ver cuándo ellos van a dejar de hacer el mal. Claro, Dios hace justicia, Él obra siempre, y cuando tú piensas que Él no está haciendo nada, en este tiempo de repente aquí en Venezuela todo el mundo puede pensar, pero es que no estamos viendo nada, es cuando Dios está obrando. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a mover esta tierra desde su cimiento, y esta tierra va a temblar, pero de que va a haber algo, va a suceder algo, y ese algo es el avivamiento. Amén. Grande y poderoso, y las señales, los prodigios, las maravillas y las grandes obras de Dios serán evidenciadas por nuestros ojos. Mira lo que dice el Salmo 37, 34. Espera en Jehová y guarda su camino. A los que guardamos el camino de Dios, mira lo que vamos a ver. Y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Es decir, amén, cuando tú piensas que tú no estás viendo y que aquellos se están echando y llenándose y haciendo todos los pecadores, haciendo lo malo, entonces nosotros vamos a ver la caída de estos pecadores. Pero entonces es el Dios malo. No, Dios no es malo, Dios es bueno, solo que Dios es justo.
Entonces, ay, ¿qué pasa con aquellos pecadores? Que se arrepientan, porque todo aquel que se arrepiente alcanza misericordia del Señor. Pero si tú sigues de ese lado, de ese camino, sabes que lo que te espera es la muerte. Así es. Y definitivamente, pastor, la justicia es de Dios. La justicia es de Dios y es la justicia divina de nuestro Señor. Así que bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Y para finalizar, voy a buscar el Salmo 128.1 que dice, bienaventurados los que temen a Dios, o bienaventurados los que temen a Jehová. Pero quiero que verifiques esta partecita al final, que habla del camino, cuando andamos en los caminos del Señor. Y con eso cerramos. Mira lo que dice. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. No te preocupes por la maldad que hacen los demás. Bienaventurados los que temen a Jehová cuando andan en sus caminos. Y este es el tema de hoy. Ayer hablamos de porque qué camino andamos, cuándo andamos caminando, cuál es nuestro caminar. Y ayer hablamos de la luz y las tinieblas y hoy estamos hablando de que definitivamente nosotros tenemos que caminar con Dios. Así caminó Dios. Y con esta reflexión cierro. Venían en un avión y el avión, y todos los pasajeros empezaron a gritar allí, ¡ay, ay, nos vamos a caer, nos vamos a morir! ¡Ay, el avión se va a estrellar! Lo que pasa cuando suceden estas cosas, cuando Dios viene y mueve los cimientos de la tierra o el cielo y algo pasa y ocurre, así como pasó hace como una semana atrás en donde el cielo parecía que se iba a caer y todo el mundo salió. Ahí sí todo el mundo quiere buscar a Dios. Cuando la tierra gime, cuando la tierra tiembla, y si todo el mundo quiere buscar a Dios. Pero mi pregunta es, si tú lo buscaste con tiempo, olvídate que tu vida está escondida con Cristo en Dios y Él te va a guardar. Pero si no, la tierra te va a tragar, así como a Corea, los que se rebelaron contra Moisés. Entonces, ¿qué te quiero decir hoy? Y ahí estaban en la turbulencia y todos gritaban, y estaba un niño sentado allí, y el niño tranquilo, y todo el mundo gritando, y se quitaban los cinturones, y él encontraban que ese avión se iba a caer. Eso era tremendo, pastora, cuando se convulsiona todo, porque ¿cuándo es que la gente empieza a buscar a Dios? Cuando todo se convulsiona. Así mismo es. Nos caemos, nos morimos, Dios mío. Ahora sí te sale Dios de la boca, ¿verdad? Perverso, arrepiéntete. Entonces el niño estaba allí y dice, ¿y tú por qué estás tranquilo? Y es que tú no sabes que te vas a morir. No, yo tengo confianza porque yo sé en qué caminos he andado. ¿Cuál es el camino? El camino que me va a hacer llegar al aeropuerto. ¿Pero y quién es? Porque yo sé quién es el piloto que está allí. Y le dice, bueno, ¿y qué acaso que el piloto? No, el piloto es mi papá. Es mi papá. Entonces el niño, así nosotros debemos ser confiados en que a pesar de que las cosas se estén cayendo, que el avión se viene a pique, a mí no me importa nada porque yo sé que el que está al frente de todo es mi papá. Es mi papá. Y papá Dios está al frente de todas las cosas, para los buenos y para los malos, para los que andan por el buen camino y para los que andan por el mal camino. Por eso nosotros tenemos que andar como Él anduvo. ¿Y quién anduvo como Él anduvo? Jesús, el Hijo de Dios. Y nosotros también debemos andar como Él anduvo. Estamos hablando de cómo es nuestro caminar. Y nosotros el tema de hoy es que debemos caminar con Dios. Así es. Bueno, pastor, haga la oración de fe. Yo le invito hoy a usted, anime a esa gente hoy y le diga que tenemos que andar por los caminos de Dios, no podemos andar pervertidos, que nos desalentamos, que nos desanimamos. Claro que sí. Yo fui a hacer la cola hoy para echar gasolina. Y primero dije, bueno, vamos a ver, de repente me tiro un día, o 15 días, o 30 días haciendo una cola. Pero yo fui a ver y cuando llegué dije, Dios mío, hay turbulencia. Y el avión empezó a temblar. Y yo me vine para acá a buscar a Dios y dije, Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que bueno, este problema que nosotros estamos viviendo no se va a solucionar con una gota de gasolina. Este problema se soluciona con las gotas de sangre que ya Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y dice la Escritura que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Así que este problema no es una gota de gasolina. Este problema es que la gota de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario han sido derramadas para guardarnos y cuidarnos a todos, solo que hay muchos que no la quieren. Y hay que buscarlo, buscar ese camino, buscar el buen camino, el camino recto que nos lleva a la salvación que tiene dispuesto nuestro Señor para nosotros. Así que si tú estás escuchando este programa, estás allí y todavía no has andado por los caminos del Señor, o tal vez has conocido de Dios, pero te has apartado de Él, esta oración es para ti. Así que repite conmigo allí donde estás. Padre, te doy gracias en esta mañana, primeramente por tu presencia,
por permitirme, Señor, escuchar estas palabras, esta reflexión. Te pido perdón por mis pecados y por haber caminado, Señor, en la oscuridad. Pero hoy, Señor, yo te reconozco y te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración te acerca a los caminos del Señor, te acerca a ser ese hijo de Dios. ¿Tienes alguna congregación? ¿Vives lejos? Ahora, si vives acá en Cabudare, te invitamos a que puedas visitarnos una vez que ya termine toda esta, no es cuarentena, 80, 90, no sé cuántos días por fin van a ser, pero una vez que todo esto termine, te invitamos a que puedas asistir a la iglesia y puedas acompañarnos, tanto en Cabudare como en el... Cuando termine esta esclavitud a lo que nos ha sometido el mundo entero. Vamos a saludar a las personas, pastor, antes de despedirnos, antes de por acá hay personas que ya están conectados. Vamos a ver, por aquí está Zuleima. Buenos días, mis amados pastores. Zuleima, un abrazo, besos y bendiciones para ti. Para José de Orgelis también está conectada siempre y todos los días. Ellas están conectadas acá. Dios te bendiga, de Orgelis. Besitos para ti también. Nelly Hurtado, buen día en sintonía desde La Mata. Bendiciones para ti, Nelly, y para la familia. Nos agradó mucho pues verles en estos días. Aguas, que el fuego no se apague, aprovechando el día libre para escuchar la palabra. Saludos, mis pastores. Saludos a ti también, John. Un abrazo muy grande y que el Señor les guarde y les bendiga a todos. Un abrazo para todos los que nos escuchan, tanto acá en Cabudare como en el Cují, como la gente del Merecho, lugar, y aquellos que nos escuchan fuera de acá. Así que bueno, y bien, pastor, esta invitación ahora es para aquellos que nos sintonizan. Suscríbase al canal de YouTube para que podamos transmitir en vivo a través de la plataforma